están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer de volver a reencontrarnos. Así que muchas gracias, Pedrito, por lo de ayer. Así que ya Por estamos favor, acá. a las órdenes. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien, Toto. ¿Todo muy bien? ¿Todo Así tranquilo? es, todo tranquilo. Bueno, el que quiere celeste que le cueste. Así es. Sí, como tu camisa. Sí, Que ha de costar y exactamente. mucho. Una humilde camisa, diría Miguel Cuevas, y probablemente sea Total, importada. ¿dónde es el show? Sí, de 1.000 millones. Sí, sí. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿cómo Felicitaciones estás, por tu Toto? cumpleaños de ayer. Te envié un mensajito. No Gracias, puedo participar. gracias. Ágape. Gracias, Me te enteré de las esperamos. flores. ¿Hubo del tal Ágape? camerino. ¿Hubo tal Ágape? Te esperamos. Sí, me sí, enteré sí. de Acá no. del festejo. Ah, de su ok. en su Estamos esperando camerino. todavía en la casa. Sí, sí, bueno, está muy Pero bien. súper bien. Gracias, hasta, Toto. hasta Twitter tuviste del canal. Sí, te das ¿Viste? cuenta. ¿Qué nivel? Sí. Pero vos cumpliste, no como Felipe, que en Sí, algún fueron. momento le pusimos un zócalo feliz cumpleaños y no apareció el tipo ese Sí, día. pero yo dije, ¿Cómo? vos faltaste a mi cumpleaños, Lo que ahora pasa avísame que- cuando es tu lo que cumpleaños y pasa que falto Ale- yo, Toto. Ale- 26 de noviembre, Ale- cada martes. A la inversa lo que vos vas a hacer. Voy a recuperar ahí. yo, claro, mi cumpleaños no vengo. Vos sos más vivo ahora. Yo Vos vengo. faltaste el día de cumpleaños del de Mariana No, no, y el yo tuyo ayer va a faltar una- ahora. Por una cuestión en puntual, no No, pude participar. historia. No, el 26 de noviembre voy a recuperar todo. 26, Una cada vergüenza, martes. Sí, por No, eso. lunes. Justo martes. El más vivo del barrio ese. Hace un puente. Sí, Hace un puente. está ya, Pero me ni se encanta. gasten en felicitaciones para mí ese día, por favor. No, gastemos Bueno, en otra ¿qué? cosa, gastemos en regalo, no felicitaciones. Gastemos en regalo. Acá, No, no, Pedro regalo. me preguntó dónde es el show después, ya que estamos esta vez. Yo me tengo que ir a la La sacaron entrega del grupo ahora, de... ¿no? Zapato a tono, todo Me igual. tengo que ir a la entrega de los premios de A Todo Ah, Pulmón del sí. Coloso de la Ah. Tierra hoy Sí, ese en Rakiura. Rakiura. Así que de acá estaré emprendiendo viajes, ¿verdad? Una expedición un rato a Rakiura. Viaje realmente. De viaje te estoy hablando, ¿verdad? Ok, ya está ya. Bueno, qué jornada, señores. Qué bárbaro, o sea, no es cansado, no es lo peor, ¿eh? Prendió Yo la digo una vaquilla. cosa, venimos, yo estoy Interesante. esperando... ¿Qué pasó con las matracas? Yo estoy esperando el tan Prendió la delicado matraca. momento en el que nos dijeron, después se calma todo, Sí. Y así, sí. ¿verdad? le Y no pasa? hay tal cosa, ¿eh? O sea, Bueno, medio yo creo que no pronto estamos teniendo también. paz desde hace un tiempo ya, ¿eh? Sí. Yo te digo, las bicamerales y las comisiones permanentes del Congreso estuvieron trabajando como nunca, récord probablemente, Sí. como nunca se cotizaron los puestos de los suplentes en diputados y en senadores, Totalmente. También. probablemente como nunca. Los scratches, eso sí que Están como en nunca, alza. Como continúan ya multicolor, multisectorial, transversal, Mm. como diría alguien de ONG. Los tumbados y los heridos tras esas manifestaciones están Totalmente. por todos lados y pueden continuar. Hoy aparentemente uno se salva por Sí, sí. una Bueno, cuestión de arriba. que no había quórum, Sí. ¿verdad? Pero existirán otras intentonas. Hay un puesto que está caliente todavía el cuerpo porque renunció, pero todavía no fue aceptada su renuncia y ya se Mañana. están peleando en quién va a entrar, quién no, quién sí. Y Los están en una deudos. disputa legal brutal ahí. No, pero además hay algo más. La corte, hay uno que era, Una tenía resolución. que haber sido, claro, tenía que haber sido ministro de la corte, pero fue vetado. Sí, Sí, esto Era Lugo, lo verá Cañete. lo verá Cañete. O sea, de todos los gustos. ¿no? Hablando de la corte, para meternos más tu picadito, Toto, ¿verdad? También hoy confirmó Que están que son inamovibles. inamovilidad de Huapenca y de Vestar en el TCJE. una pregunta más para nuestros invitados hoy en nuestras Sí. audiencias, ¿viste? Totalmente. Acá el que viene hacia el final de las audiencias se Y le van entre sumando temas. paréntesis, o sea, sumando a lo que decía Felipe, nomás va a este tema, que surge otro debate en realidad de la inamovilidad o el Sí. traslado que se hace entre Sí. los ministros del TSJE y los ministros de corte. ¿Hasta qué punto, digamos, se equiparan en esa magistratura? Acaba ¿Y de eso? aprobar la ley Anita. Se También. aprobó Para finalmente. terminar, Media sanción. para terminar nomás tu Media ronda de sanción en diputados. Media sanción. 73 Así es, votos 73 por votos. unanimidad. Bueno, Senadores. y eso pasa ahora Senado. al Senado. Eso en Probablemente general se fue pueda Felipe, aprobar. ¿verdad? Se aprobó En con general. modificaciones. Ah, Con con modificaciones. Pero en el modificaciones. Senado hay también otros proyectos. Sí, Sí. claro. Presentados pero- por Según- Esperanza Martínez y varios, ¿no? Según yo tengo entendido, Van a y unificar. La base va a ser contabilizado, esta. Germán Martínez Bierzi ya pudo obtener, digamos, tras Sí. una gestión de números con otros grupos, por supuesto, pero él tiene la certeza de que los números existen. No. ¿Verdad? Habría que, se tiene que plasmar, digamos, Claro. esto, ¿verdad? Hay que ver Con el las grupo de impulso. modificaciones. Lo de Hay hoy que fue- ver la modificación. Sí, lo de hoy fue un Y mensaje. esto podría tener un ¿Y? efecto hasta inmediato. Les digo Sí. que hay gente en lista de espera que está esperando, Claro. ¿verdad? Y que se puede. Ahora, Ahora, Pero no es que aprobada. sale la ley y existen los donadores. Hay una cuestión que se llama compatibilidad que todavía hay que trabajar, ¿verdad? Claro. Y Y como el- si todo esto fuera poco, en la jornada de hoy nos fuimos, vinieron gente, encontraron lugares vacíos y el tema diplomático fue la vedette casi de Volvimos. la jornada, ¿verdad? Volvimos ahora. No nos fuimos nunca a Jerusalén Mm. y nos quedamos nomás en Tel Aviv. Sí. Entonces Jerusalén dice, me voy. Y como había una posible sede diplomática que estaba próxima a alquilarse, dijo Palestina, voy a entrar yo ahí, Claro. Claro. ¿verdad? Y ahora se armó todo el desbarajuste, así que Hay que decir que Ahí faltó estamos, ¿verdad? diplomacia en la diplomacia. extraño,
Vos sabés que extraño el... Por lo menos yo voy a decir eso, o sea, lo que yo creo, ¿verdad? No, yo digo... Que yo lo diga, que yo te diga que te falta tacto ya es mucho, hermano. Claro, yo diría Que yo diga que falta tacto ya es mucho. Porque yo soy extraño el todo menor. el movimiento, ¿verdad? Sí, habría que... viste que la diplomacia es como un mundo aparte en donde no se dice nada en realidad también, pero es complicado sacarles a veces información. Pero lo que hay que decir además de esta ida y vuelta para la audiencia, yo no sé si todos están al tanto de las noticias, algunos se informan al llegar, digamos, es que si bien el gobierno de Mario Abdo decidió retornar, digamos, la sede de la embajada a Tel Aviv, y finalmente hubo una decisión de Israel, o sea, de Jerusalén en este caso, bueno, ahora ya va a venir la embajada palestina acá, etcétera. Esa es la posición, o sea, lo que hizo Mario Abdo Benítez es básicamente volver a la situación de siempre, Claro. es decir, la situación histórica de Paraguay. Ahora, Lo distinto, ¿cómo se lo hace distinto tan fueron rápido? Claro, lo distinto fueron las reacciones. Sí, es que fue, A ver, hay que hablar, fue todo fue rápido. dentro del marco de la legalidad. Claro, no, Primero y principal. totalmente. Así como en su momento se pasó, todo fue en el marco de la legalidad. Y también de Ahora, la la diplomacia, cuestión, o sea, avisado, claro, digamos. No, No avisado, sé yo te digo, lo de Yo no Jerusalén coincido. para mí fue inesperado. Lo que pasa es que ahí yo Y el voy a... mundo no, diplomático no es el estaba tema, claro, sorprendido pero porque se para va. mí ahí, y no digo que estén de acuerdo o no, lo sorpresivo fue lo que hace el gobierno de Cartes a la salida. O sea, tipo, sin aviso, con un gobierno entrante, un cambio diplomático tan grande. Entonces ellos lo que Claro. hacen, no digo... Ya había un Acá, anuncio. a ver, claro, ya, ya había un anuncio anuncio del de un gobierno de Mario acercamiento, Abdo de que pero se iba a revisar. Claro. Entonces no me parece hay que tan mencionar sorpresivo. que ambos lo hicieron así. Claro, pero, el tema de pero Jerusalén- cambio histórico lo hizo Cartes. Claro, pero a lo que Claro. voy es que ambos lo hicieron así en el sentido de que De la son premura. decisiones unilaterales del Ejecutivo Sí, está bien. dentro de su potestad. Ambos en su función. Ahora, Claro. el cambio se hizo, generó todo un revuelo, qué sé Sí. yo, a nivel... Pero no sé si el revuelo es del tamaño que No, hoy lo que yo estoy se, seguro, se lo que está yo- hablando. Claro. lo que ¿verdad? yo puedo Porque hoy decir se es que, te va una delegación diplomática. Sí, claro, y no se va totalmente. cualquiera relación diplomática, una relación con la que tenés muchísimos intereses Muchísima comerciales, Exacto. muchísimos Esa es la intereses preocupación para comerciales, mucha Totalmente. gente. intereses ¿verdad? culturales, gente que pone, que ayuda muchísimo el tema de Becas, de educación hay una y cuestión de becas y becas, demás. transferencia de O sea, no tecnología. es uno de los principales compradores de carne. O sea, O sea, hay, no es hay cualquier unas socio cuestiones comercial, ¿verdad? ahí, hay unas cuestiones por verse porque las reacciones, digamos, fueron Sí, diferente, inmediatas claro. y hasta a mí lo de Jerusalén que te dice, bueno, me voy entonces. Lo que pasa O sea, es que tipo, tanto, junto mi ropa y me voy. tanto al Claro. final de la Junto era seguiste y te vas. Cartes como ahora, hace 20 días que asumió Mario Abdo, es que uno toma como una cuestión de la premura de hacerlo. La premura de ir a Jerusalén y la premura de sacarlo a 20 días como si fuera una cuestión de estratégica del momento, tiene que ser ahora. Hace 20 días. Hay otras cuestiones más importantes, digamos. Claro, Ahora, y ¿cuál es el apa- mensaje? ¿Cuáles son los intereses que están impulsando esas movidas? Claro. Que Así seguramente como- nunca vamos a saber. Así como un gobierno que lo hizo de sopetón antes de salir, digamos, Por eso. sin decir, bueno, sin reunirse, decir, aunque no lo tiene que hacer, o sea, de hecho no lo tiene que hacer, Sin pero consultar a nadie. digamos, tampoco, si ¿viste? nosotros hablamos del famoso de sorpresa, de consenso y demás, Claro. no se habló en la previa, no se habló hoy, y lo cierto es que sale una delegación diplomática del Sí, país esa es la a días de encontrarse en Naciones Unidas con el que se está yendo del país, ¿verdad? Claro. O sea, es una cuestión. Hay que decir que Jerusalén llegó al país nuevamente después de 2 y pico de años, después de un tiempo prolongado por un achique diplomático que ellos tuvieron, Ellos achique, no valga tuvieron. el término, se achicó la estructura, después se expandieron, volvieron, y ahora hay que ver, hay comerciantes que dicen, bueno, ¿y nuestra carne? Eso Claro. ¿Ahora también, bueno, en dónde? realidad hay ¿Verdad? que ver, porque coincido en que el efecto, por supuesto, es totalmente diferente con la Claro. salida de esta delegación diplomática, pero lo que te dicen desde Cancillería es que las relaciones comerciales continúan. Claro, no porque hay hubo relaciones comerciales ruptura de con quienes relación. no tienen embajada radicada aquí, digamos. Claro, no hubo ruptura de relación. Claro, en todo no hay- caso, entonces, los no hay- casos no hay de por ahora. Paraguay bueno, van a dejar desde Buenos Claro. Aires. Pero es un mensaje, obviamente. Claro, Claro, hay que- totalmente. Clarito. A ver, no podemos analizar todavía las cuestiones futuras porque no, al decir me voy no es rompemos relaciones diplomáticas, estamos al pie de guerra, sino me voy. Sí. Es un mensaje de estoy molesto y Claro. quieren tramitar algo conmigo, vuelen a Buenos Aires y ahí hablamos, ¿verdad? Hablamos por WhatsApp. Entonces hablamos por WhatsApp, creemos un grupo de los desterrados, qué sé yo, y vamos a ver qué onda, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se mueve la situación. Y hoy tenemos candidatos a ministro de Corte aquí con nosotros en estas audiencias televisivas que lo es. hacemos a través de Sin Vueltas también, por supuesto. Está el doctor Ricardo Darío Gayol con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y a ustedes y también a la audiencia.
Doctor, fuiste entre los primeros 3 de la primera semana cuando salió el edicto por el doctor Bajac en, Sí, el en primero, presentarte, ¿verdad? el primero de hecho, el ¿verdad? primero fue. En la primera semana. Sí, señor. Bueno, te aseguraste, digamos, ya el primer día sin... No, no era asegurarme, sino que ya tenía todos los papeles hechos porque Ah. yo ya me había presentado anteriormente. Ah, ya tenías, digamos, Claro. todo previsto anteriormente. Todo previsto. Sí. ¿Por qué ser ministro de Corte, doctor? Yo lo considero como una finalización de mi carrera profesional. Tengo 63 años. Pienso que el mandato jurisdiccional que se le establece a los ministros de la Corte es de 5 años, no una inamovilidad hasta los 75, porque considero que es un magistrado. No es un cargo meramente político, sino es un cargo jurisdiccional, pero con un tinte político que tenemos que reconocer. Entonces, para mí sería un fin de carrera, ¿no es cierto? Por eso me estoy planteando, pero Mira que para unos hacer cuantos una dijeron, patriada, doctor, nada más. Mira que unos cuantos dijeron fin de carrera, yo 5 años me quedo y me quedo. dijeron, No, ¿verdad? si querés te lo firmo acá. Si te lo firmo acá mismo ante toda la Avanzaríamos gente. nada, sería ya, mira que hay quien dijo, guarden esto que estoy diciendo acá, me quedo 5 años, me quedo ya acá, ¿verdad? Así que, No, para Más más, uno dijo eso. no es solamente el problema de que yo considero que es legalmente 5 años, sino que mi señora me dio permiso por 5 años. ah, también. bueno, estamos en el mismo equipo, doctor. ¿eh? Hemos empezado por ahí. Hubiéramos comenzado por ahí, pues no vamos a andar tratando de buscar la hilacha, ¿verdad? Claro, lógico. Eugenio Jiménez, doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo para ustedes y por supuesto para la gran audiencia. Bueno, vamos a cambiar ya de enfoque. ¿Vos permiso por cuántos años tenés? Yo también por 5, casualmente. Casualmente, una coincidencia. Y la primera pregunta, ¿por qué, digamos, aspirar a ser ministro de Corte 5 años, un periodo en donde o se puede hacer mucho o puede pasar tan rápido, de acuerdo a cómo encuentre la institución, si puedes llegar, ¿verdad? Bueno, yo creo que en 5 años se puede hacer mucho. Yo creo que en mucho tiempo menos se puede hacer mucho. El tema es, como vulgarmente dicen los jóvenes, ponerse las pilas, tener la actitud correspondiente, la decisión política, entre comillas, de poder dar el golpe de timón que necesita el Poder Judicial para mejorar la imagen que tiene en este momento. Porque uno de los más graves problemas que tiene el Paraguay desde mi punto de vista es su Poder Judicial. Creo que es el poder del Estado que menos se ha puesto a tono de los tiempos modernos desde la época que le llaman de la transición o ya de la democracia actualmente. Y me parece a mí que 5 años son suficientes. Pero eso independientemente, y dejando un poco el tono jocoso, es por una cuestión constitucional. Desde todo punto de vista podemos considerar que es una cuestión polémica, pero yo estoy absolutamente convencido y coincido con el doctor Gayol, el ministro de la Corte de ningún modo deja de ser un magistrado por ser ministro. Al contrario, es el magistrado por excelencia. Y la Constitución habla de que los magistrados son designados por 5 años. Yo respeto las opiniones que puedan tener otro sentido, pero dejo constancia de cuál es la mía. Bueno, ayer no sé cómo se arrancó. Vamos por la cumpleañera, después por Felipe y después con Pedrito. por Intento favor. recuperar. Bueno, me gustaría Es mi escuchar regalo de ya cumpleaños, bro. la visión de lo más nuevo, digamos, de ambos, justamente que es esta decisión de la Corte de trasladar o de hacer lugar a la inamovilidad de 2 ministros del TSJE, pero a lo que eso implica, digamos, o sea, la postura sobre la inamovilidad, pero ya trasladada, en este caso, a lo del TSJE, que es lo que sucedió hoy, ¿verdad? Bueno, en mi caso creo que ya di la respuesta. Mi opinión es La misma. la que mencioné, ¿verdad? Yo creo que mi postura es clara, ¿no es cierto? Para mí son 5 años y tendrían que concursar o haber un procedimiento para la confirmación. Realmente no se produjo ninguna de esas cuestiones, sino que la Corte, a través de una interpretación, desde mi punto de vista, está usurpando una función legislativa, porque está creando una norma inexistente en la Constitución. Porque los ministros de la Corte Suprema de Justicia, primero, no son ministros de la justicia electoral. El primer problema que tenemos. Ahí ya es una cuestión... Comenzando por ahí, ¿verdad? Comenzando Ah, por ya, ahí ya. ya... Y acuérdense que dentro del principio
que rige el derecho público, lo que no está expresamente permitido está prohibido. Entonces, para mí, esto es una situación que está teniendo un ribete netamente político y yo creo que le está haciendo un daño a nuestra democracia. Sin duda. Vamos a hacer una primera pausa, por favor, Mariana, y vos sabés que estamos cumpliendo 30 años, ¿verdad? Como grupo, aquí en el grupo JB. Así es, un grupo del cual estamos orgullosos de formar parte. Cumplimos con orgullo 30 años de magia, información, entretenimiento, aventura y sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB, 30 años, creemos en el trabajo. Bueno, vamos a hacer esta pausa y quién diría, ¿verdad? La Corte Suprema con algunas interpretaciones legislativas y el legislativo haciendo la interpretación. Le devuelve a la gentileza, pues. ¿Verdad? Y sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Adiós. These sensations make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, estamos volviendo y tenemos mensajes de WhatsApp. Dice, a ver, todos quieren un puesto. Dice, bueno, pues hay que concursar, a diferencia de otro que se pide nomás. Si se debería evaluar, dice, la gestión de los ministros a los 5 años y dependiendo de eso, si continúa o no. De hecho, nuestros invitados dicen 5 años y después que concurse nuevamente, ¿verdad? O ver otro mecanismo. Es un buen momento para que los ministros de Corte recuperen la confianza de la ciudadanía, sin dudas. Bueno, vamos a tener más mensajes en un ratito, 0992-420-999, el número de teléfono. Hace algunas semanas, si a mí me preguntaban, o generalmente iniciamos el programa, decía, ¿por qué, digamos, tantos años de carrera y por qué buscar la Corte cuando la imagen, digamos, no es la mejor, ¿verdad? Hoy, por el escenario, pareciera ser que hay un movimiento, ¿verdad?, en el ambiente, una cuestión del ambiente, que está buscando justamente probar a los hombres a ver si es que puede continuar así, ¿verdad? Hay cierta presión o atención social y mediática acerca de lo que va a ser cada estamento, ¿verdad? Así que parece positivo también eso. Habíamos quedado en Felipe A mí, y después el señor Pedrito. Sí, para el doctor Jiménez. Hoy se anunció con más bombos y más platillos, como la gran cosa, un proyecto de ley que básicamente busca que se televisen las sesiones de la Corte, ¿verdad? El planteamiento básico sería, como si fuera que los perros van a esperar tener la cámara enfrente para hacer algún negociado, ¿verdad? Pero bueno, seguramente van a decir que soy opositor nomás antes por eso, ¿verdad? ¿Te parece que suma eso, que es así como el zoom de la transparencia, que con eso ya la justicia va a mejorar en todos sus aspectos? Mira, yo realmente he visto eso con una agradable sorpresa, porque fue eso, no exactamente que se filme, pero yo en mi audiencia pública propuse que en las cuestiones en las que están interesadas, están comprometidos, mejor dicho, el orden público y el interés general, que la Corte pueda tomar sus decisiones de una manera tal que tanto la ciudadanía como la prensa pueda acceder al sentido de los votos de los ministros y a los fundamentos por los cuales se tomaron el sentido de los votos. Y yo no hice referencia precisamente a que se filme, pero sí a que las cuestiones que competen al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, que precisamente competen al Pleno, decía yo en la audiencia, porque son de interés general, que sean adoptadas de una manera tal que la ciudadanía pueda tomar conocimiento del porqué. De esa manera creo que la ciudadanía va a poder participar de alguna manera, por ejemplo, en la designación, en el control de la designación de los magistrados, algo que es fundamental, porque de los magistrados depende la seguridad jurídica y en consecuencia tiene que ser algo, no puede ser tomada una decisión tan trascendente como esa entre cuatro paredes, según decía yo en esa audiencia. Y ahora, por eso digo, he visto con cierta alegría de que se coincide, no en todo, pero por lo menos en la idea central con ese proyecto de ley. O sea, ¿usted cree que suman todos? Yo creo que suma, porque todo lo que tienda a transparentar las cuestiones de interés general, suma. Por ejemplo, en su momento ha sumado, y creo que todos somos testigos, de la ley de transparencia que nos permitió conocer cuántos cargos tiene cada funcionario público, el salario. Evidentemente, todo lo que tienda a la transparencia suma.
y, consecuentemente, sin entrar a considerar los medios técnicos que se utilicen, siempre que lo que se resuelva llegue a conocimiento de la gente, yo aplaudo. Le trasladamos al Sí, doctor por Gallón favor, si la tiene. pregunta. Primero, yo creo que suma. Ahora, es importante que se realicen estas audiencias, pero también es muy importante que se solucione un problema. ¿Cuál es el problema? Que yo digo que la Corte no está para estar resolviendo todos los problemas administrativos. 5 días a la semana son problemas administrativos. Y al final, ¿quiénes hacen las resoluciones en la Corte? Son los famosos relatores. Entonces, de esta forma le vamos a obligar, por lo menos a los ministros, a los tribunales de apelaciones, que pongan la cara y que saquen la resolución inmediatamente con el principio de inmediatez. Entonces, tenemos que quitarle las funciones administrativas a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene funciones establecidas en la Constitución: conocer y decidir en los asuntos contenciosos, no administrarlos. Administrarlos vamos a nombrar a un gerente, vamos a nombrar a un consejo, no sé, vamos a elegir lo que sea más beneficioso y que exista más control. Pero no podemos establecer que 9 ministros de la Corte estén solucionando el problema de comprar un lápiz. Claro. No puede eso. Ahora, esto le va a obligar a que hagan las audiencias, No, a que estén. a que estén. ¿Verdad? Que vayan a trabajar por lo menos. Claro, ¿verdad? que estén. ¿Cómo es en tu, No yo, tu tengo compadre? yo tengo uno que no se va a trabajar, me parece ahí, ¿verdad? Y- Claro, ¿cómo es tu compadre? Garito Colín? Sí, Bueno, la última vez No, digo, juró y nunca más apareció. Parece. Sí, pero cuesta tanto. Vos fíjate, todo, hay muchos profesionales, doctores en derecho que quieren acceder a ese puesto y hay este que llegó no sé cómo y resulta ser que no va. O sea, en fin, Va a tener que es hacer como por que se holograma, lo hubieran eso. regalado. Si llega a ser ¿eh? televisado, va a tener que hacer por Y holograma. por lo menos tipo, va a ¿eh? tener que estar ahí callado ¿Cómo mirando. es? Tipo la telemedicina de Mime. Tipo la telemedicina va a tener que aparecer. Desde su casa. va a ser. Yo quería preguntar a los doctores qué opinan sobre la superintendencia de justicia, porque en los últimos días veo mucha actividad, por ejemplo, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ayer nada más, por ayer, enjuició y suspendió a fiscales y a jueces, cosa que no se veía hace mucho tiempo. La jueza Adriana Pedretti de UQI, que fue nombrada en algunos casos de audio, el juez Rubén Ayala Brun, juez penal de garantía, fue otra vez apercibido, además de fiscales. Y yo me pregunto, ¿y qué hace la superintendencia de justicia en estos casos? ¿Cuál sería la función como para velar justamente, tengo entendido, por el buen desempeño también de los auxiliares de justicia? ¿O tendría que tener otra función? No, primero vamos, discúlpame, voy a contestar, no sé. Sí. Vamos a diferenciar lo que es la superintendencia Claro, de justicia sí. de lo que es el Jurado, jurado de obvio. enjuiciamiento, Sí, 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 primero. sí. Pero, o sea, es como organismo de control, me refería Claro, a eso. pero los organismos de control tienen que tener parámetros de calidad, Claro. ¿no es cierto? Esos parámetros de calidad te permiten un control de la ejecución de la labor de un determinado magistrado. Pero al no existir esos tips necesarios, es decir, el control es imposible. Entonces, se va a hacer un control a través de los recursos, pero el control administrativo del buen desempeño tiene que tener criterios. No tenemos criterios establecidos de calidad de ejecución en el ejercicio de una determinada función para que funcione más transparente la superintendencia. Porque la superintendencia depende de la Corte Suprema de Justicia. El jurado de enjuiciamiento es un órgano más complicado, ¿no es cierto? Que es un órgano colegiado, más complicado todavía. Pero en este problema que nos planteamos es que la Corte debe mantener a todos los magistrados permanentemente actualizados en la interpretación, y eso se tiene que unificar la interpretación para que exista menos arbitrariedad. No puede ser que usted vaya a litigar después de calle última y se encuentre con un magistrado que dice, no, yo tengo mi propio código. A mí no me importa lo que dice el código en Asunción y lo que dicen a mí me importa lo que digo acá. Entonces, no hay seguridad jurídica, y es lo que tenemos que buscar, pero para eso tenemos que ponernos las pilas. Si vamos a buscar un nuevo ministro de la Corte y nosotros estamos criticando el sistema, no vamos a poner a alguien del sistema otra vez como ministro de la Corte, que no hizo nada durante el tiempo que está como integrante del sistema. Claro. Yo soy un pasillero vulgar y silvestre, ¿no es cierto? Pero yo veo
desde un punto de vista muy diferente a lo que ve alguien dentro del sistema, que hace cuántos años están y hicieron algo por el sistema. No. Entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Cuál va a ser el parámetro que vamos a utilizar para poder elegir a un ministro de la Corte? ¿Dónde van a estar nuestros famosos tips que vamos a usar? Los criterios de calidad no existen. Le trasladamos al doctor también la pregunta de Pedro. Sí, con la aclaración de que lo que planteaba Pedro en realidad es de competencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí, pero yo me refería, quise hacer una comparación en realidad como control en realidad, y mismo la misma corte filas adentro, ya dependiendo Antes de ella llegar misma. a, digamos, al Claro, jurado. exactamente. Claro, haciendo referencia al jurado, discúlpeme, estoy con un cuadro que no puedo superar con estos cambios de tiempo. Yo, doctor, somos Bienvenido. Mario, muchos, bienvenido. somos mucho más que eso, dice una música, ¿verdad? Bueno, lo que quería decir es que realmente creo que con los cambios de autoridades que ocurrieron en el jurado de enjuiciamiento, yo veo las cosas con mucho mayor optimismo. Porque fuimos todos testigos de la situación escandalosa a la que se ha llegado en el jurado, y creo que los ejemplos que mencionaba Pedro se encuadran en ese mejoramiento al que estoy haciendo referencia. Se ven enjuiciamientos, se hacen las audiencias a los que están enjuiciados en forma pública, se toman medidas, tenemos casos de jueces suspendidos, destituidos, etcétera, y independientemente de que todavía las cosas puedan ir apuntalándose para mejorar más, creo que el jurado está mucho mejor que lo que ha estado, mucho O sea, mejor. quería agregar solamente una cosita. Esta sesión del jurado de enjuiciamiento, en donde iban tirando los nombres, iban analizando caso por caso, es totalmente televisado, se transmite por un canal de YouTube. Sí, a través de streaming. Quiero hacer si me permiten, por favor. Uno si mira en el exterior, digamos, aquellos casos controversiales que detienen un poco la opinión pública y empiezan a salir las opiniones al respecto, uno escucha siempre el término, no solamente en el derecho, sino en otras ramas también, la academia. Siempre escuchan, la academia analizó la situación, la academia opina, la academia, ¿verdad? Y llegamos a nuestro país cuando hay temas controversiales y no tenemos una academia, digamos, como una figura de decir, ¿dónde están los hombres que están pensando en el derecho? Siempre son hombres que están ejerciendo el derecho todo el tiempo, los que son consultados. Y a partir de ahí tenemos una situación de un derecho que se basa mucho en la experiencia de cada uno, ¿verdad? En la experiencia, cómo uno va ejerciendo, y nunca hay una visión como crítica acerca de qué modificar y de gente que piense permanentemente en el derecho. El otro día planteaban que decían, la Corte tiene una posibilidad de extender proyectos de ley, por ejemplo, de poder presentar iniciativas legislativas, pero hasta aquí yo no recuerdo que haya ocurrido. Hay también, digamos, en planes de ustedes o en visiones de ustedes, de que junto a las dos universidades más grandes o las tres, tal vez generar una academia de pensar todo el tiempo cómo hacer más dinámico y sobre todo cómo hacer un derecho que sea más real para nosotros, porque hay cosas que decimos, esto es muy lírico, ¿verdad? Esto acá saquemos el violín y vamos a tocar, es muy idealista parece y no es muy práctico. ¿Piensan ustedes en esa posibilidad también? Primero, el primer problema que tenemos es que tenemos que presionar para que las universidades tengan los centros de investigación. Yo formo parte de la Universidad de Columbia, tenemos un centro de investigación ahora científico en la parte del derecho, estamos trabajando bastante, hemos colaborado con el Congreso en ciertas normativas para mejorarlas y todo eso, pero no todas las universidades tienen esos centros de investigación, lamentablemente. Entonces, decir que se le pide una consulta a una universidad o algo, Claro. todavía no estamos a ese nivel porque la mayoría de nuestras universidades no tienen centros de investigación. Entonces hay que ir a la fuente para poder generar un instituto o una formación de juristas, que no es lo mismo que abogados, de juristas que se dediquen a la investigación científica dentro del derecho y que sean utilizados por el Parlamento, ¿no es cierto? Claro. Pero si no, Sí. Doctor, antes del corte. Sí, bueno, yo creo que lo que se ha planteado tiene dos partes. La primera, me vuelve a poner contento lo que planteabas, porque si ustedes ven mi audiencia pública que está en YouTube, yo también dije que llegar a la Corte propiciaría
que ejerza la facultad legal que tiene de proponer proyectos de leyes, sobre todo los que tengan que ver con aquellas cuestiones que colaborarían para superar la morosidad judicial. Eso por una parte. Haciendo referencia a la academia, tanto el doctor Gayol como yo creo que somos parte del estamento universitario. Yo soy profesor universitario hace muchos años, soy profesor de la Escuela Judicial, también fui designado profesor visitante de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y entonces creo que existe una categoría de docentes y de investigadores que, si bien es cierto, el tema de investigación no está lo debidamente institucionalizado, creo que hay elementos subjetivos bastantes como para que eso pueda funcionar y también podamos llenar ese recaudo al que estabas haciendo referencia. Sí, porque hasta en Roma, hasta la antigua Roma tenía el... Vamos a ir a preguntarle a fulano, Claro. ¿verdad? Claro. Allá se sienta el tipo en la esquina, todos sabemos que a tal hora va a estar... Vamos a ir a preguntarle a ver cómo podemos hacer para Claro, mejorar esto, preguntarle al ¿verdad? que sabe. ¿verdad? Claro, y acá vamos a preguntarle a fulano, no, pero ese es el abogado, lo de Mengano, no, el otro le defiende a fulano. Entonces no hay como un estamento, ¿verdad? Claro. O Ay, por lo vamos a menos... preguntarle a fulano para que diga lo contrario. Claro, Porque sea ahora como fulano sea, ya dice eso, vamos a vamos a darlo. llamarle a Mengano para que diga... ¿Cuál es la totalmente lo interpretación que tiene aquel? contrario. Claro, favor. y después terminamos llamándole a Fariña, ¿verdad? La tercera. Quiero decir una Tercera vía. cuestión muy importante. Dios mío. Existe una acordada que establece el amicus curiae. El amicus curiae es una persona que se le puede consultar a los efectos de elaborar algo científico sobre una determinada norma para su aplicación. No se aplica mucho en el Paraguay, ¿no es cierto? Pero existe la ley, ¿no es cierto? La acordada que lo establece. ¿A quién le preguntamos? Sí, Y yo quiero tengo- agregar todavía algo más, ya que hacía referencia a la época del derecho romano. Existió en una época lo que le llamaban el ius respondendi et autoritate principes, es decir, juristas cuyas opiniones eran consideradas leyes y los jueces estaban obligados a aplicar esas interpretaciones jurídicas. Entonces creo que tiene que ver con lo que estabas mencionando. Sí, no. Claro. Y algunos... hoy, hoy tenemos a Fariña. sí. Sí, y hoy le Menos tenemos mal. a Fariña. Hasta Romano 2 llegamos la facultad. Mariana, vamos a ver, hasta ahí se... ¿No tenemos una pausa? Ya, sí, por eso ella tiene una... Y para Mira la- que yo, Mariana, me quedé hasta acá ya. Me parece bien. A partir ahora del tercer curso para arriba tenés que empezar a tirar las cosas como yo. Ya no llegué. Ya pasamos romano. Bueno, y nosotros recordamos que en el grupo JBB estamos muy orgullosos cumpliendo 30 años de magia, información, entretenimiento, noticias, aventuras y sobre todo sólidas raíces. En Unicanal somos parte del grupo JBB 30 años, creemos en el trabajo. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, acaba de preguntar, Mariana me dice, yo sí, Mariana, tú eres... Qué bueno. A ver, bueno, me gustaría mencionar un poco lo que decía hace un rato el doctor Jiménez, justamente esta situación que se está dando, de que, a ver, todo es debatible seguramente, pero llegamos a una situación en donde ya las resoluciones judiciales, no sé si son debatibles, pero básicamente no necesariamente son de cumplimiento obligatorio, diría yo. Para los comunes, en términos de Portillo, sí, pero tras lo sucedido en la Corte, bueno, perdón, en el Legislativo con Lugo, es como que este debate cobró otra vez fuerza. Habiendo una sentencia, digamos, de la Corte, una resolución, el Legislativo, bueno, decide no cumplir, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esto? O sobre todo, ¿tienen la misma percepción sobre lo sucedido? Y ¿cómo se soluciona o se reencausa esto cuando lo decimos en broma, pero en realidad estamos en una situación en donde todo es debatible y nos vamos a los nuevos jurisconsultos, de cuya honorabilidad yo dudaría, digamos, en muchos casos, pero se les consulta a todos mediáticamente y entonces estamos como más mareados. Antes había como más certeza. Yo creo que en tiempos anteriores, tal vez 10 años atrás, no, bueno, no tengo mucho recuerdo tampoco, era como que sí, uno iba y tenía, había esas personas a quienes uno consultaba, los constituyentes, y eran como que tomados con seriedad, digamos. Hoy estamos en una época donde la desinformación también juega un papel muy protagónico y todo se pone tras el cristal que a uno le conviene. ¿Cómo se soluciona eso? O sea, ¿cómo se encausa eso? No es de práctica del oficio seguramente de ustedes, pero me parece una pregunta de fondo nomás de lo que está atravesando, digamos, la justicia. Desde mi punto de vista, eso se encuadra dentro del proceso de descomposición que viene sufriendo el Poder Judicial desde hace un buen tiempo a esta parte. Y eso se trasunta en una consecuencia que tarde o temprano se llega, la falta de respeto de los fallos judiciales, porque se ha perdido la autoridad moral.
Sí. Y la autoridad moral es el alma del respeto en general. Si sabemos que un jurista de talla y de conducta emite una opinión, por lo menos tendremos la certeza de que pudo haberse equivocado quizás, pero nunca que haya sido una opinión o un voto, en el caso de las sentencias, hecho con fines subalternos. Y lo que está ocurriendo es precisamente eso, que estamos en ese proceso de descomposición que mencionaba, y una de las consecuencias naturales, diría, es la que se dicta una sentencia y sencillamente se dice esto es un disparate. Y eso es de una gravedad extrema, pero absolutamente extrema, porque ¿cuál es la alternativa al tercero imparcial que tiene que ser el órgano jurisdiccional? Es hacer justicia por mano propia, y eso es la barbarie. Por eso yo quiero destacar que se tiene que hacer algo de inmediato, y creo que la gran oportunidad se está teniendo en estos días que estamos viviendo de renovación de la Corte para tratar de superar esta situación por la que estamos pasando, porque reitero, las consecuencias pueden ser gravísimas. Doctor Gayol. Primero quiero poner en resalte una situación. Estamos en una crisis de la justicia tremenda. Ustedes no se dan idea de la crisis que es, porque no lo sienten como nosotros lo sentimos todos los días. La segunda es una cuestión de seguridad jurídica muy reclamada, no solamente por los ciudadanos, sino por la prensa, por los industriales, por los extranjeros. ¿Cómo se va a venir a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica? ¿Cómo le vamos a establecer la seguridad jurídica? Primero, que se cumpla con lo que se tiene que cumplir, que es la aplicación correcta de la ley. Eso significa fallos plenarios, eso significa jurisprudencia seria, eso significa que la Corte utilice sus funciones que tiene, sus facultades de iniciativa legislativa a los efectos de solucionar los problemas. Yo le estaba diciendo que yo varias veces en mi audiencia pública he dicho que uno de los problemas que es fácil de solucionar con una iniciativa legislativa es el problema de la caducidad. Un juzgado dice una cosa, el otro dice lo contrario. Depende del juzgado donde usted cae, gana o pierde un pleito. No puede ser eso. No hay seguridad jurídica, entonces necesitamos unificar esa interpretación. Es un conjunto que hay que enfrentarlo, pero con voluntad política, porque un ministro solo no lo va a poder hacer si hay 8 que le bloquean, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos ver que realmente el equipo sea renovador. Si no hay un equipo renovador y un equipo que se ponga las pilas para salir adelante, va a ser difícil. Claro, pero... Estamos 5, ¿verdad? 5 sí, se cambian 2 años. Claro, pero el tema es el siguiente. Le quería preguntar a los invitados. Justamente eso tiene que ver con el perfil de los candidatos y cómo los mecanismos de selección tendrían que apuntar hacia ese perfil. Porque uno ve después de estos años con esta Corte, se retiró Bajá, que está siendo investigado, los fallos contradictorios, fallos que el otro poder del Estado interpreta y dice, no, yo no les creo a esta Corte porque la verdad que son todos corruptos. Este fallo de ahora que pone en categoría de ministro a miembros de la justicia electoral con un fuerte contenido político. Y uno dice, bueno, evidentemente este perfil de estos ministros no nos sirve y nos llevó a esta situación que vos bien decías de crisis. Y ahora tenemos la oportunidad histórica de cambiar, decíamos nosotros casi naturalmente, toda la Corte, con los procesos y siguiendo puntillosamente y buscando específicamente los perfiles de las personas necesarias para esta nueva etapa. Yo me pregunto, ustedes que están en este proceso, que son protagonistas, ¿cómo ven? ¿Es así? ¿Se está persiguiendo esto? Tengo entendido que se hizo un test psicotécnico e incluso hay uno de los que estaban aspirando que renunció justamente a conformar cualquier tema o seguir con el proceso porque dijo, bueno, a mí fui a hacer un test psicotécnico y resulta ser que es como que si yo fuera un funcionario de un supermercado. Es como que la empresa que hace ese trabajo no estaba a la altura de un doctor en Derecho. ¿Entendés? Entonces uno se pregunta, a la pucha, ¿qué es lo que está pasando con este proceso? ¿Están conformes ustedes?
¿Está orientado hacia lo que se necesita o en definitiva es más de lo mismo? Primero que desde mi punto de vista yo he presentado una nota al Consejo haciendo unas manifestaciones quejándome del sistema que están aplicando, ¿no es cierto? Es una queja, es un plagueo, ¿no es cierto? No va a ir más allá de eso, ¿no es cierto? Pero por lo menos hacer notar de que ellos deberían haber contextualizado y conceptualizado algo que era el objetivo que ellos estaban buscando. No se puede contratar a una empresa que te trae un test para gerente de supermercado, para un ministro de la Corte, donde te aplica reglas del derecho privado para una cuestión de que va a ser pública. Es un servicio público la justicia. Entonces, ahí luego estamos yendo mal. Aparte de eso, tenemos un alto contenido de valoración subjetiva. Porque es decir, si vamos a empezar a criticar, vamos a tener que criticar todo el proceso. El 60% está en manos del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura. Espero que tengan un criterio porque es responsabilidad de ellos. Yo creo que el criterio debe ser fundado en algo, pero lo que pasa, ese algo que están ellos queriendo establecer para tomar una decisión, no tiene un criterio establecido previamente. ¿Saben ustedes cuál es el modelo de ministro que están buscando? Bueno, Entonces, si no sabemos... sabemos lo que necesitamos, pero claro, ¿cómo hacemos para encontrar? pero ellos tienen un modelo. No sé, yo creo que después de la nota que yo presenté hoy, evidentemente, no sé, me van a odiar eternamente, pero es una verdad. Hay un ¿Puedes error. contarnos, doctor, puedes contarnos qué dice la nota? Porque a lo mejor no todos saben, ¿verdad? No, es que yo estoy reclamando, pongo a conocimiento del Consejo de la Magistratura, que el examen a que fui sometido no se refiere para ministro de la Corte. Es decir, eran cuestiones donde preguntaban cuestiones de derecho privado, a ver un poco si, era una de las preguntas que me acuerdo, si usted va a aplicar el principio de que más vale 100 pájaros que uno volando, ¿no? Es decir, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Y qué tiene que ver un principio de eso en una pregunta para ministro de la Corte? No sé. Y otras tantas más, ¿no es cierto? Usted le va a dar siempre, como dice el principio, o el cliente tiene la razón. No sé cómo yo le puedo dar la razón al cliente, que es una persona que me va a tener que pagar a mí, qué sé yo. Evidentemente que estamos fuera de contexto. Bueno, Si ustedes ven el examen, eso es... Impartir justicia es una cosa y lo otro Claro. es atacarle a todo el mundo, ¿verdad? Claro, no se A la para la puede tribuna, valorar la personalidad y la capacidad de una persona teniendo en cuenta algo que no está dentro del contexto de lo que va a ser una aplicación de un criterio que vamos a asumir, ¿no es cierto?, para decidir. Claro. Doctor Jiménez. Bueno, si se planteaba cuál es el tipo de ministro que necesitamos, El perfil ya es... el perfil, Fila, yo creo que se resume en 3 palabras: idoneidad, conducta y valentía. O sea que yo me quedo con valentía ya toda la vida. Ese no te da ni un cartel, ni un cartón no te da. El tema nomás es... Es que la valentía 100 sin pájaros conducta manos, ¿cómo es puede eso? ser más peligrosa. La valentía No, sin yo hablo de conducta mí. puede ser muy peligrosa. No, obviamente, ¿verdad? Pero Tema nomás, ¿cómo has decir? visto cada ¿Cómo doctorado, definir? doctorcísimos, no solo doctores nomás. Ultra mega doctores son. Pero cangué, Lo que no sabemos es gringo y güey. cómo medir, y en teoría el test de integridad o el psicotécnico psicotécnico. nos iba a dar un perfil que se iba a acercar, porque una Siempre vez que llega al terminamos lo cargo mismo se los miércoles, destroza Toto. cualquier test, ¿verdad? Siempre Una vez que- hablamos, los miércoles siempre hablamos, terminamos lo Sí. mismo. El tema de garantía, coraje, valentía, siempre hablamos de conceptos que a lo mejor eso no te da en ninguna universidad, ¿verdad? Claro, y el test en teoría nos va a acercar la carrocería más o menos al lugar. Había sido, no estamos entrando, si el cliente siempre tiene razón. Que resulta que es para hacer, Pero para ¿dónde hacer la de un supermercado? Bueno, vamos a hacer una pausa por favor. cajero de súper, ¿qué hijo? Perdón. Y justo preguntaba cuánto tenemos Elías, ¿sí? Elías que va a estar castigado. ¿Respondió cuánto? No escuché. No, todavía no, ahora me va a responder, pero va a estar castigado Elías. Ah, bueno, está bien. Five Tenemos 5 minutes. minutitos. Al rincón. Five Ya preguntó Pedro, Felipe ya preguntó. Yo tiré algo ahí porque me pareció para no perder el hilo, pero
Sin Bueno, problema. entonces la última bucha del partido de la No, tía por favor, Mariana. Para ¿Cuánta- los dos protagonistas, así que breve para que puedan responder cada uno. Mariana. Bueno, ya. Trabajo, riesgo el pregunta- que te pedí, ¿eh? pregunta de campaña. No, en realidad creo que ya si no va para ir remarcando sobre eso, en realidad me gustaría preguntarle a cada uno de lo que es posible, porque acá hicimos una catarsis interminable que no sé, espero vivir para ver si algo de esto cambia, ¿verdad? Pero de lo que es Mujer de posible poca y fe, si diría cumplen, mujer de poca fe, y si cumplen ambos, vamos a darle el voto de confianza de que de asumir se queden solo 5 años. ¿Qué es lo que pretenden hacer en esos 5 años? Como 3 objetivos, digamos, 3 cosas puntuales que ustedes creen que sí podrían lograr estando allí y que harían, no sé, alguna diferencia desde su punto de vista. No sé, pienso las tres cuestiones más importantes. Primero, solucionar el problema de la jurisprudencia para darle alguna certeza jurídica a la gente, trabajar sobre eso. La segunda cuestión es sobre los nuevos modelos de sentencia. Tenemos que sacar el modelo de sentencia de Luis XV, ¿no es cierto? Dejar visto, considerando Ay, y sí. todo. Acá tiene que ser la opinión del juez lo que nos interese a nosotros, no lo que dicen las partes. El juez es lo que vale. Y eso tenemos que aprender, porque hoy en día, visto, considerando, y así chiquitito te dice el juez, te Resuelve. acepta, no te acepta, y no puede ser eso. Y como tercera cuestión, ser mucho más transparente en cuanto a la capacitación y la publicidad de los fallos. Porque una persona que hoy en día está en el interior no puede acceder si es que nosotros no le ponemos internet y no podemos nosotros establecer que esa persona tenga el conocimiento si no le proveemos las resoluciones y los criterios de interpretación que se están aplicando. Creo que eso es lo fundamental desde mi punto de vista. Doctor, Uno de los problemas fundamentales, pero para mí no el más grave, es el de la morosidad. Y precisamente creo que la Corte hace un tiempo ordenó la realización de una auditoría y el resultado dio que la más morosa es la Corte. Entonces, esa sería una primera medida que hay que tomar urgentemente. Por ejemplo, yo quisiera, en ese tren de transparencia y de publicitación de las cuestiones de la Corte, quisiera que se sepa en qué momento entró un expediente al despacho de cada ministro y cuándo salió. Así se va a poder saber dónde está trancado el expediente y se va a poder saber dónde está la fuente de la morosidad. Ese es un aspecto. Otro aspecto, la capacitación, tanto de funcionarios como de jueces y funcionarios superiores como actuarios, por ejemplo. Ocurre que la ralentización de los procesos se da muchas veces porque se dictan resoluciones a veces insólitas, que obligan a la interposición de recursos que lleva su tiempo, que la otra parte también tiene sus posibilidades recursivas y consecuentemente el expediente se va volviendo como una bola de nieve que parece no llegar nunca a destino. Además, una cuestión, porque dije que la morosidad es grave, pero no la más grave. Para mí la más grave es la corrupción. Entonces, eso requiere de un control muy estricto de los juzgados, tribunales y también de los funcionarios superiores, sobre todo, porque ya tienen cierta participación en las cuestiones de decisiones. Y si ese control se relaja, entonces permite cualquier cosa. En breve síntesis, eso es lo que yo privilegiaría, pero en realidad el problema es bastante más extenso y yo tengo elaborado un proyecto de trabajo que comprende medidas de corto, mediano y largo alcance, pero sería muy largo de enumerar en este momento. gracias, doctores. El mayor de los éxitos en lo que se viene. Y vamos a ver, cada vez que viene un invitado a nuestra Les audiencia esperamos- televisiva, les esperamos alguno puede si ser, es que de asumir, ¿verdad? alguno puede ser que llegue a la corte. ¿Van a volver, Y señor le vamos a ministro? ver al día siguiente de asumir. ¿Van a Por volver? supuesto, es ¿Seguro? Mi compromiso. ¿Después de ministro van a volver? Ok. Por supuesto que sí. Doctor, en el caso de que nos lleguen ahora y cuando intenten, ¿tienen un periodo de tiempo de permiso o es desde el momento que llegan, digamos, a la magistratura? Estoy preocupado nomás yo por eso, ¿verdad? No, ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, en 3 años llegas y tu permiso de 2 años nomás va a seguir? ¿Cómo es el tema? No. Tiene que renunciar. Directamente es el mandato no seguir más allá de lo que establece el mandato de la Constitución. Ahí está. Ahora, hay una cuestión muy importante. No se olviden de que la constituyente puede hacer borrón y cuenta nueva de todo.
Eso es muy cierto. Ahí ya, Eso ahí es ya muy se metieron cierto. los 12 más que te digo. A Sí, la pero igual eso no va a cambiar la orden de patronal, así que la Claro, constituyente no. que valga. Esa es otra cosa. En No, el no, caso- eso en no el cambia. La ¿eh? sala En el caso de constitucional, la patronal, vamos a tratar de echar mano a un pedido de prórroga. suerte con eso. Ahí Ahí la ya autorización, la renovación Ahí era ya- anual. Ya empieza. Good luck with this. Suerte Así con se eso. compone todo. No permitan eso, por favor. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana. Chao, Felipe. Sos muy amable. Por favor, en estar siempre, con nosotros. siempre tan Chao, agradable, Mariana. sí. Chao, Toto. Un Chao, saludo a la chao, audiencia. Toto. Realmente. Hoy tenía que cumplir 72 años Freddie Mercury. Es Un Sí. saludo para su cierto. familia que está mirando el Así programa es. como siempre. Como Vamos, No siempre. nosotros veía mañana. de Chao. Capiata.